Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente hoy venimos a cantar. Nuevamente hoy venimos a adorar. Y todos a una sola, nuestras voces se elevan y muy agradecidos a nuestro Dios cantar. Una vez más, nuevamente hoy venimos a cantar. Nuevamente hoy venimos a adorar. Y todos nuestras voces se elevan y muy agradecidos a nuestro Dios cantar. Gracias, Señor, por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor, por haber cumplido hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Nuevamente hoy venimos a cantar. Nuevamente hoy venimos a adorar. Y todos nuestras voces se elevan y muy agradecidos a nuestro Dios cantar. Nuevamente hoy venimos a cantar. Nuevamente hoy venimos a adorar. Y todos a una sola, nuestras voces se elevan a nuestro Dios cantar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos ayudado hasta aquí.
Gracias, Señor. Sí, por haber cumplido. Por haber cumplido hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Vine a adorar a Dios. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que me escuchan a través de este medio de comunicación. Mi nombre es María Pernalete. Me congrego en el Tabernáculo Oasis, que está ubicado en Caudare, la cual pastorea mi hermano Pablo Medina. Hoy les quiero hablar de cómo el Señor llegó a mi vida, de cómo esa luz alumbró en mi corazón. Fui criada en un hogar que poco se hablaba de Dios, donde solo había conflictos y problemas. Al llegar a la adolescencia, nos mudamos a un campo muy adentro. Allí abundaron los problemas, los conflictos, y mi depresión fue creciendo. Un amigo muy llegado a la casa me regaló un pequeño radio, y allí en una tarde yo sentada mirando la puesta del sol y buscando en la radio algo que me llenara aquel vacío, aquella tristeza que tenía, encontré una emisora en cristiana. Allí el predicador describe mi situación en que me encontraba y describe el sitio el sitio y la posición en cómo yo me estaba en ese momento. Al oír esas palabras, yo me conmoví, mis lágrimas empezaron a correr por mis ojos y recuerdo que él dijo: Cristo es la única esperanza. En Él puedes encontrar la paz, ese amor que buscas, esa soledad que tienes, esa tristeza. Él está allí, entrégale tu vida al Señor y Él va a satisfacer tu necesidad. Al oír esas palabras, yo me llené de gozo, de alegría, sentí que sí estaba el Señor allí conmigo, a pesar de que pensaba que estaba sola. Llegó el momento en que seguí escuchando la radio y allí arreglé mi vida con el Señor y Él me guió a través de esos hermanos. Cuando sentí la necesidad de quererme congregar y asistir y tener compañerismo con mis hermanos, mi padre se opuso, dijo que a él no le gustaba esa clase de religión. Entonces yo me puse a orar y dije: bueno, Señor, tú vas a hacer la obra en él. Pero ya tenía confianza en el Señor. Y cuando oraba todos los días, sabía que un día Él me iba a decir que sí. Y ese día llegó cuando Él se sentó a mi lado y me dijo: hija, a ver tu insistencia,
voy a dejarte ir a tanto lo que tú deseas, a una iglesia cristiana. Ese día yo lloré de gozo con mi madre y nos fuimos al siguiente día a buscar esa iglesia, porque a través del correo ellos me mandaron una dirección. Y cuando llegué ahí, pues sentí gran gozo, hermano, sentí mis hermanos, a ver que todo no era un sueño, no era una imaginación, era real. Después de allí empecé a caminar con el Señor y me sentía diferente a pesar de tantos problemas, de conflictos, yo sentía gozo cada día. Después de vivir está viviendo experiencia diario con el Señor, respuestas del Señor, yo me he dado cuenta que Él es el todo, Él es la vida, Él me dio vida eterna, Él me ha dado el gozo que antes no tenía. Por eso quiero hoy invitarte, querido amigo, que me escuchan, que me ven, a que aceptes a Cristo en tu corazón. Él es nuestra única esperanza. Él es el que nos va a dar la vida eterna que necesitamos. Él nos va a dar la satisfacción, la paz, la tranquilidad que en tanto adquirimos, porque el mundo no la da. Yo deseo y hacerte que venga, no retardes su llamado. Cuando sientas tu voz, ven, como llegó Él a mí. A través de aquella rayecito, Él llegó a mí, lo escuché y aquí estoy. Dios me les bendiga, hermano. Dios les bendiga, mi nombre es María Elena Martínez, me congrego acá en el Tabernáculo de Benecer, en la calle 34 con 16, y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. En estos momentos pues les traigo un testimonio como reflexión, como aprendizaje, pues para mi vida fue pues un aprendizaje, una enseñanza y una demostración más de que el Señor está con nosotros, que está conmigo. En días pasados, el día jueves, llegué con fiebre a la casa, fiebre muy alta. No se me quería quitar. Duré con la fiebre aproximadamente 2 días. La fiebre bajaba, volvía a subir y así estaba. Se pasó el proceso de fiebre el día sábado. Me dolía la garganta. Pensé que era el virus, la malicia del virus. Pero sabemos todos que somos luchados, pues el enemigo pues trae enfermedades, pues. Y el Señor así lo permite, por alguna enseñanza. Demostración de su grandeza, de sus bondades, sus manifestaciones. Cuando estaba en mi proceso con el dolor de garganta, pues ya el día martes no podía hablar. Yo dije el día domingo dije no voy al culto, pues en el culto puedo recibir sanidad, liberación. El día martes ya no podía hablar, mi boca estaba trabada. Entonces amanecí con un dolor fuerte y en ese proceso pues yo lloré y dije, Señor, yo sé que el Señor está allí y yo sé que el Señor me va a sanar, pero en mi proceso yo decía, Señor, me duele, yo sé que Él lo sabe y que a veces tenemos que expresarle a Él lo que sentimos, aun cuando Él lo sabe todo. Decía, Señor, me duele. Bueno, amaneció y en una de esas, hay una hermanita me escribió, le comuniqué pues de mi necesidad. Y la hermana me dijo, hermana, adórale al Señor, alaba al Señor, que el enemigo quiere taparte la boca para que no alabe, para que no le adore. Y en mi dolor, pues, yo lo que hacía era solamente mover mis labios y en mi corazón, pues, cantar esa alabanza. Cuando voy al médico, el médico me mandó a hacer todos los exámenes y resulta acontece que todos los exámenes salían bien. Cuando el médico me manda el tratamiento
y solamente me tomé una primera dosis. Cuando llegó a la casa, empieza a botar un agua de mi boca. Era agria, era fuerte. Pero yo sé que en ese proceso esa era la respuesta a mi sanidad. Allí yo empecé a recibir esa liberación, esa sanidad. Y bueno, agradecí al Señor, porque sé que fue su mano, fue su obra. Él demostrándome una vez más que está con nosotros, que está conmigo, que Él es nuestro sanador. Por eso hoy en día puedo decir que mi Señor es mi sanador, porque lo he probado. Esta reflexión la traigo también, este proceso de salud, pues lo hago manifiesto porque el Señor dice que hagamos notoria de sus obras en los pueblos. Agradecida a mi Señor, agradecida porque oye mi oración, Él está allí atento a nuestro clamor. Y pues para aquel que esté pasando por un proceso de alguna necesidad, algún proceso de salud, algún inconveniente, ahí está el Señor. Él está presente, Él está atento a nuestras oraciones y Él responde. Solamente que a veces pues Él permite eso con algún propósito y Él a todo le saca provecho. Aunque el enemigo pueda traerte que ya no hay solución, que ya no hay remedio, el Señor es nuestra solución, el Señor es nuestro remedio, Él es nuestro médico por excelencia. Y esa palabra venía a mí. La oración es nuestra mejor medicina y el Señor es nuestro médico por excelencia. Bueno, el Señor les bendiga y les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Cuando la novia sepa lo que ella es, parte 17. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven, nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora. Que ustedes puedan recibir la bendición del Señor, la palabra que sus vidas necesitan. Que el Espíritu Santo pueda ministrar la palabra para usted que me escucha en esta hora. Usted que me ve o me oye de acuerdo al lugar o el instrumento por el cual usted me está escuchando o viendo, que la palabra pueda llegar a usted y pueda hacer la obra, la exhortación, el consejo, la visión de Dios. La palabra que lo lleve a usted, hermano, a acercarse más a Dios, acercarse más al Señor. Hay palabras que nos ayudan para un crecimiento y unas palabras que nos ayudan para una liberación, para una comprensión, para hacerlo bien. Y eso también produce un crecimiento porque pueden haber cosas que nosotros creemos, pensamos o hacemos que limitan la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cada servicio que vemos, cada mensaje que usted escucha, cada vez que usted lee la Biblia con revelación, cada vez que usted lee un folleto con revelación del Espíritu Santo, porque el leerlo no trae la revelación, usted tiene que pedirle revelación al Señor y el Señor le hablará por medio de la Biblia, por medio de las predicaciones, por medio de los folletos. Usted, su corazón tiene que estar dispuesto y deseoso de que el Espíritu le hable a usted. Porque no se trata de ir a una predicación o escuchar una predicación o leer un folleto o leer la Biblia, eso está bien, pero eso tiene que ir acompañado con la revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu va a tomar la parte de la palabra que es para usted y se la va a vivificar, se la va a revelar, se la va a mostrar y usted va a ver claro lo que el Señor le está hablando a usted. Y eso incluye a todos, hombres, mujeres, laicos, ministros, mundanos, cristianos, casados, solteros, joven, viejo, no importa la condición en la cual usted esté. Dios tiene una palabra para usted. Si usted es sincero de corazón y usted le pide al Señor que le hable, el Señor le puede hablar a usted. El Señor, y la vía es la revelación.
¿Cuántas personas no leen esta Biblia? ¿Cuántas personas no han escuchado mensajes ungidos por el Espíritu Santo, pero de nada les sirvió al no acompañarlos con fe? Debieron haber acompañado ese escuchar o ese leer con fe, porque la revelación, fe es revelación, ustedes lo saben. La revelación le abre el entendimiento de qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios desea de usted y cuál es la visión de Dios, conocer a Dios. Y eso produce un crecimiento espiritual. Entiendan eso. Eso produce un crecimiento espiritual. La revelación, acuérdense de lo que se habló o que el Señor habló la semana pasada del pan y del vino. El vino es el que digiere el pan. Por eso se tipifica como una cena el pan y el vino para digerir. Es un digestivo. De nada sirve que usted se coma el pan, que usted lea los folletos del profeta, que usted lea la Biblia, que usted escuche mensajes, si usted no tiene revelación. La revelación es lo que le va a producir el crecimiento, porque digiere la comida y ¿qué es lo que hace la comida digerida en el organismo? Va a las partes del cuerpo que lo necesitan. El cuerpo distribuye las vitaminas, los minerales, los nutrientes que tiene la comida que usted se comió y lo lleva a cada parte del cuerpo que lo necesita. El cuerpo hace eso. La comida que usted se come y que yo me como, el organismo lo digiere y lo envía a diferentes partes del cuerpo. Por eso siempre recomiendan masticar bien la comida. Cuando usted mastica bien la comida, cuando usted la lee con revelación, entonces esa comida va digiriendo en el organismo espiritual de su vida y usted va entendiendo muchas cosas que antes no entendía. Cada día van a haber cosas que van a producir un crecimiento espiritual. Hay cosas que van a ser vivificadas en su tiempo. Todo tiene un tiempo, porque nosotros somos ilustrados como en lo natural, en lo espiritual también es así. Un crecimiento como un niño. Un niño va creciendo y va conociendo las cosas de acuerdo a la edad y de acuerdo a las experiencias que ese niño o niña tenga. Hay cosas que van ellos entendiendo en la medida en que van creciendo y en la medida en que los van instruyendo y en la medida en que les enseñan en la casa acerca de las cosas que ellos ya deben empezar a entrar en conciencia. Lo espiritual también es así, por eso es tan importante que usted cuando escuche una predicación o lea la Biblia o lea un folleto de profeta, debe pedir revelación del Espíritu. La palabra, al ser inspirada, la inspiración viene al ser plasmada la inspiración, ya sea en una predicación de audio o en un folleto o en la Biblia. La inspiración fue hablada, escuchen bien, fue hablada, se manifestó a través de esa predicación o a través de ese escrito y queda allí, queda como un condensado, que lo que se necesita, como algunos productos, que lo que hay que echarles agua y todo eso está listo para ser comido. Así es la palabra. Usted necesita echarle esa revelación a esa palabra, porque la palabra sin revelación es letra muerta. El oír la predicación sin acompañarlo con fe es solo sonidos en su oído. Usted no está uniendo la predicación con la revelación. Por eso es tan importante que usted se prepare espiritualmente en un culto para escuchar un mensaje. Recuerden que eso produce un crecimiento. No se les olvide eso. Cuando usted escucha la palabra y usted lo entiende y lo obedece, eso produce un crecimiento. Usted va creciendo. Porque usted recibe la comida, se digiere en el organismo y usted empieza para los ejercicios que usted necesita realizar en cualquier índole.
o cualquier esfuerzo que usted haga, el cuerpo necesita comida, necesita agua. Que este cuerpo sea sustentado con alimento, con agua, con hidratación. Así es en lo espiritual. El crecimiento espiritual está ligado a eso. Hay palabras que usted va a leer en la Biblia, en los folletos, que usted va a escuchar en las predicaciones, que le van a llegar, se va a manifestar la necesidad de esa palabra. Entiendan eso. Y allí, lo que usted escuchó como consejo y como inspiración a usted, o usted leyó, el Espíritu se lo va a recordar, el Espíritu Santo, y le va a decir, esta es la situación, acuérdate del consejo del Espíritu, y le va a recordar lo que dice la palabra. Pero en esos momentos es cuando el enemigo intenta traer confusión, sentimientos, duda, temor, para hacer que a usted se le olvide eso. Recuerde eso. Usted no debe ignorar las maquinaciones del enemigo. En esos momentos de prueba y de lucha o de situaciones es cuando ese consejo revelado por el Espíritu debe salir. El Espíritu se lo va a recordar, hermano. En la Biblia, en los folletos, usted encuentra la respuesta. Pero la respuesta necesita una llave y la llave es la fe. Eso está allí. Aquí está, hermanos. Esta es la Biblia. En mis manos tengo la Biblia. Pero es algo que está cerrado para usted si usted no tiene la llave de la revelación. En la Biblia usted encuentra la llave o el secreto para recibir salvación, para recibir el perdón, para recibir liberación, para recibir el Espíritu Santo, para ser guiado, para formar un hogar, para pastorear una iglesia, para hacer la obra del Señor, para cantar, para vestirse, para comportarse en el mundo, para administrar para Dios lo que hemos recibido. Todas las respuestas están aquí, en la Biblia. Y nosotros tenemos la gran bendición que también tenemos el mensaje de la hora, que también de nada le va a servir que usted tenga un folleto o que tenga todos los folletos del profeta si no tiene revelación del Espíritu. Porque si no tiene revelación del Espíritu, usted va a tomar una cita de la palabra o va a tomar una cita del profeta y le va a dar la interpretación errada. Y una cita de la Biblia o una cita del mensaje mal interpretada pierde su efecto en el hombre y en la mujer, porque Dios respalda su palabra revelada. Entienda, la revelación de Dios, no la revelación de usted o lo que usted cree que es la verdad, que es lo que dice la Biblia o lo que dice el profeta. Muy pocos se preocupan, como hizo el apóstol Pablo, de cotejar las cosas que él creyó cuando era fariseo con lo que decía las sagradas escrituras, y él le pidió al Señor revelación y él tuvo una experiencia con la revelación del Espíritu Santo. Antes con la Biblia, cuando estaba en la secta farisaica, él no veía a Jesús, pero cuando tuvo la experiencia con el Señor, él vio a Jesús en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Fíjense, los fariseos, los saduceos y los judíos de aquella época tenían la misma Biblia que tiene usted en esta hora, pero ellos no vieron a Jesús. Solo unos pocos recibieron la llave de Dios que les permitió entender y ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Ver las profecías, cómo se cumplían en Jesús. El Espíritu les abría el misterio de la palabra y ellos se identificaron plenamente con la revelación del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿a quién Dios respaldaba? A los que tenían la revelación del Espíritu Santo. No al que tomara el Antiguo Testamento a su manera, con su propia interpretación. Por eso el Señor aborrece las denominaciones. Porque las denominaciones
Cada una le da su propia interpretación a la Biblia, no siendo la interpretación de Dios. Recuerden, Dios respalda su palabra, Dios vindica su verdad. La palabra no necesita que ninguna denominación la defienda. Dios respalda su palabra para ponerla por obra. No es una denominación, no es un concilio, no es un pastor elocuente, un predicador elocuente. No, es el Espíritu Santo. Dios vivifica esa palabra, pero no a todo el mundo, sino al que cree. Y cuando Dios vivifica esa palabra al corazón del hombre y la mujer, eso produce un crecimiento, ese es el digestivo, porque usted lo entiende y lo obedece. Al entenderlo, lo lleva a alinearse a la voluntad de Dios. Porque alguien que en algún momento fue bautizado en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando recibió la revelación del Espíritu Santo, que el verdadero bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, si esa persona recibió la revelación del Espíritu Santo, no se va a quedar quieto hasta que no sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando una persona que a lo mejor fue criada en un hogar cristiano o que en algún momento lo llevaron de niño a las clases bíblicas, o su mamá o su papá fueron creyentes y le hablaban de Cristo, o una persona que solo escuchaba de la Biblia referentemente, para ellos no había ninguna relación, ningún acercamiento de la salvación con nuestro Señor Jesucristo. Para ellos, la vida la manejan bajo un concepto de pecado. Pero cuando viene la revelación a ese hombre y a esa mujer, ya no puede ver las cosas igual. La revelación es la que produce eso. Ojo, la revelación la trae es el Espíritu Santo. No se confundan con eso. La revelación la trae el Espíritu Santo. Por eso, cuando viene la revelación y esa persona lo ve, esa persona, la lógica espiritual es que tiene que actuar en base, si quiere ver el resultado. De nada le sirve saber que cierto medicamento es el medicamento que necesita si no se lo toma. ¿Qué hace la persona? Tiene que actuar en consecuencia. Y al actuar en consecuencia, entonces produce un efecto esa palabra. Allí produce un efecto, porque la obediencia es cuando la persona se lo come y lo obedece. Es una unión entre el comer y el digerir, porque no puede digerir nada que no se coma. Y obviamente primero hay que comérselo para después digerirlo. Así es la palabra. Usted recibe la revelación, usted recibe la palabra. Esa palabra es vivificada, revelada a usted y usted la obedece. Entienda. Usted la recibe, la digiere por revelación y la obedece. Allí usted va a ver el resultado de esa palabra en usted. De lo contrario, usted no va a saber, usted no va a entender, usted no va a ver el efecto de la palabra. Para usted será solo letra. Cuando escucha a hombres y mujeres y decir, Dios me perdonó, Dios me cambió, Dios me transformó. Si esa persona no pasa por esas tres etapas de recibir la palabra, recibirla con revelación y obedecerla, no va a entender. Porque en esos tres pasos es que el Señor se revela al hombre. Es que el Señor muestra quién es Él y si la Biblia es verdad o no. Fíjense, ¿cuántos hombres y mujeres no quieren debatir con relación a la Biblia? No vale la pena hacer eso. Porque la verdadera vía por la cual usted sabe si algo es la verdad o no es probándolo.
Tome a Dios en su palabra. Créalo, obedézcalo y usted verá si Dios responde o no. Es la única manera. Tome a Dios en su palabra y eso, al ser vivificado, nadie le puede decir a usted que no es cierto porque usted lo probó. Eso es algo que uno ha leído acerca de las metodologías de muchos doctores. Cuando descubren medicamentos, hay un lugar, no todos los doctores hacen eso, pero hay, eso uno lo ha leído. Doctores en Rusia, cuando inventan algo, un medicamento, ellos lo prueban para ellos. Ellos tienen fe en lo que creen, en lo que han inventado. Ellos dicen, yo lo creo, yo lo hago. El profeta habló de ese hombre que construyó ese puente que nadie se atrevía a construir. Y él mismo probó cada pieza y a la hora de la inauguración fue el primero que cruzó el puente. ¿Se dan cuenta? Por eso, cuando usted quiere saber la verdad de algo para defender esa verdad y decir que es verdad, usted tiene que tener una experiencia con esa verdad. De lo contrario, usted solo repetirá lo que alguien dijo. Si lo dijo el profeta, usted simplemente repite lo que dice el profeta, pero no le consta. No ha experimentado la realidad de esa escritura cumpliéndose en usted. Si usted no toma a Dios para sanidad, por fe, por revelación, usted no va a saber si Dios sana o no. Si usted no recibe y no cree a Dios en su palabra, que ya Dios lo perdonó, no es que Dios lo va a perdonar, Dios lo perdonó, y usted acepta el perdón por revelación, usted no va a saber si Dios perdona o no. No va a experimentar eso. Cuando leemos en la Biblia los milagros que Dios hizo, usted pudiera decir, bueno, eso fue en aquel tiempo. Pero ¿sabía usted que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Que esos milagros que leímos y leemos en la Biblia y los milagros que hemos oído y leído en las campañas del hermano Branham perfectamente pueden cumplirse hoy. ¿Por qué? Porque Dios está esperando a alguien que le crea, a alguien que diga, la Biblia es la verdad y Dios va a responder su promesa, va a respaldar su promesa. Y al hacer eso, eso produce un crecimiento espiritual, porque nuestra vida se va uniendo a la vida de Dios. Nos vamos fusionando y vamos entendiendo a Dios. Eso es una comunión. Profundizamos en la comunión con el Señor. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que produce un crecimiento espiritual. Porque hay personas, hermanos, que están en iglesias por años, pero no han crecido espiritualmente. Y eso no tiene sentido porque uno asocia que si tiene mucho tiempo en la iglesia, eso significa que ha crecido espiritualmente. Pero muchos tienen años en la iglesia y no crecen espiritualmente. Eso es una paradoja. Eso es algo que en la mentalidad no tiene sentido. Como usted en la iglesia no va a crecer espiritualmente. Si usted tiene años escuchando la palabra, leyendo el mensaje, ¿por qué usted no crece espiritualmente? Porque no han pasado esas tres etapas. No la reciben con revelación y no lo obedecen. Al hacer esos tres pasos, cuando venga la hora de la prueba, entonces el Señor le va a recordar a usted esa palabra. Y usted va a ser un vencedor y usted puede decir, yo he visto a Dios en la escena en mi vida. Yo he visto a Dios obrando. ¿Se dan cuenta? Hermano, eso produce un crecimiento espiritual.
Por eso el creyente está llamado a andar de victoria en victoria. Por eso el creyente está llamado a crecer espiritualmente. O sea, recibir la palabra con revelación y obedecer esa palabra. Eso es lo que va a producir crecimiento. No tanto que usted coma, no tanto que usted lea la Biblia o lea los folletos o vaya a la iglesia. No necesariamente eso produce un crecimiento. Cuando hablo de crecimiento, no es conocimiento. Entiéndase, el conocimiento está sujeto al crecimiento, porque el conocimiento nos lleva al crecimiento. El conocer la voluntad de Dios y el obedecerla, recuerden, porque usted la recibe por revelación y la obedece, eso es lo que produce crecimiento espiritual. Hombres y mujeres hoy están llamados a manifestar una vida como la del hermano Branham. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué no se ve eso hoy? ¿Por qué más bien las experiencias que uno ve en las iglesias son predicaciones naturales? Las iglesias, y eso no excluye a las iglesias del mensaje, están tomando rumbos naturales. ¿Y qué significa eso? Mucha letra, pero poca experiencia con el Señor. Se conforman con recibir la letra y como conocimiento y dicen, Dios envió un profeta, Dios envió a Jesucristo como mi Salvador, pero hasta ahí llegaron. Es necesario que esa persona, ese hermano, esa hermana, que reciben la palabra, crezcan espiritualmente para que Dios pueda usarlos en el lugar, en el cuerpo, que Dios necesita que ese hombre y esa mujer ocupen. Porque es en ese lugar, al haber el crecimiento, entonces allí su obra será de beneficio, aunque pareciera humilde y pequeña delante de los hombres, pero para Dios es grande, porque recuerden que el cuerpo está compuesto de muchas cosas, de muchos miembros. Y es necesario que cada miembro ocupe su lugar, pero eso lo produce la revelación que debe llevar a la obediencia. Y la obediencia produce un crecimiento espiritual. ¿Se dan cuenta? Hay personas espiritualmente que están enfermos. ¿Sí? Hay hombres y mujeres hoy en día en las iglesias que están enfermos. Porque como se dijo una vez, cuando hacen la Santa Cena no cumplen el tipo. Porque si toman el vino y toman el pan, están diciendo que están creciendo espiritualmente. Y si no crecen, hay algún problema. Tienen que estar creciendo espiritualmente. Tienen que conocer más al Señor Jesús. No puede ser la misma persona en cuanto a su experiencia con Dios como hace 5, 10, 15, 20 años. No puede ser igual. Y si es igual, hay un problema en ese hombre y en esa mujer. Algo está impidiendo su crecimiento espiritual. Hay una enfermedad allí. Hay algo que lo tiene atascado espiritualmente. No lo deja crecer. Hay un problema. Y por eso, predicaciones como esta, el deseo es que el Espíritu Santo le hable a usted, hermanos y hermanas, y Dios pueda traer el diagnóstico de su condición espiritual que le está impidiendo crecer. Una persona que no crece espiritualmente no va a saber lo que es. Si esa persona no recibe la palabra, no la recibe por revelación y no la obedece, va a ser muy difícil que reconozca lo que es. Y ojo, puede decirlo, pero no está convencido de eso.
no tiene revelación de eso, no tiene una experiencia que lo una con eso. Hay hermanos que se conforman solo con aceptar al Señor, pero hay más comida, porque eso produce un crecimiento espiritual. El Espíritu comienza a rodear a ese hombre y a esa mujer para que crezcan, porque hay una serie de palabras y cada vez que ese hombre la entiende o mujer la entiende y la obedece, eso va en crecimiento espiritual, en un crecimiento, van creciendo. Cuando usted habla con una persona que estuvo en el mundo y usted le pregunta, ¿por qué dejaste de fumar? ¿Por qué dejaste de beber? ¿Por qué dejaste de salir con mujeres? O tu dama, ¿por qué dejaste de usar pantalones? ¿Por qué dejaste de cortarte el cabello? ¿Por qué dejaste de usar pinturas? ¿Por qué dejaste de usar zarcillos? ¿Por qué dejaste de pervertirte con diferentes novios? Porque ahora no eres así. Su respuesta, usted tiene que estar seguro y segura de la respuesta que va a dar. Escuchen bien esto. Usted tiene que estar seguro y segura de la respuesta que usted va a dar. ¿Por qué? Porque lo que usted diga refleja una experiencia y una revelación. Una revelación y una experiencia. No puede ser porque en la iglesia me dijeron que yo no podía usar pantalones si es una dama, que no podía cortarme el cabello. En la iglesia me dicen que yo no debo usar pintura. Y en la iglesia me dicen que yo debo dejar de beber, de fumar, de salir de parranda, porque yo tengo muchos amigos, pero en la iglesia me van a ver mal si yo hago eso. Si usted dice eso, usted no ha tenido una experiencia con la revelación del Espíritu Santo y mucho menos una experiencia que lo lleve a obedecer. Aunque pareciera que está obedeciendo, lo está haciendo sin revelación. Y tarde o temprano usted volverá a hacer lo mismo, porque usted no tiene convicción, no tiene revelación. Pero si tiene una experiencia, nada ni nadie lo harán volver atrás. Porque usted sabe que es la verdad. Usted sabe que lo que el Señor reveló es la verdad. Y usted, si es dama, le puede testificar a cualquier dama. Si es un hombre, le puede testificar a cualquier hombre. Le puede decir con propiedad y con experiencia, el beber no te va a ayudar. El usar pantalones, si es dama, te estás vistiendo desagradablemente delante del Señor. Fíjense, solo alguien que ha recibido revelación del Espíritu Santo y ha obedecido puede tener una experiencia. Hay personas que toman vitaminas, ciertas vitaminas, suplementos vitamínicos. Cuando las toman dicen, qué buena es esta vitamina, qué fuerte me puse. Pero si yo no la he probado, no sé si es buena o no. Yo tengo que probarla para saber si es buena o no. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que tener una experiencia con esa vitamina para saber si esa vitamina en verdad da fuerza. Yo tengo que tener una experiencia con un Cristo resucitado para saber que Él perdona, para saber que Él liberta. Cuando se le dice al borracho, Dios te puede libertar. El borracho, si él desea ser libre y él se allega a Dios, él es libre si le cree al Señor. Y al tener esa experiencia, él va a decir, ahora entiendo que en verdad Dios liberta, Dios perdona. Nadie puede arrebatar esa experiencia de su corazón. Y en eso es el enfoque en esta hora acerca del tema de cuando la novia sepa lo que ella es. Porque eso va mucho más allá de la experiencia de haber aceptado al Señor Jesucristo. Eso es más profundo que eso. Es una experiencia más profunda. Porque esa experiencia son las bases
para poder construir el edificio en donde el Señor va a construir un carácter. Porque eso es carácter. Porque la experiencia, al tener esa experiencia, va produciendo un carácter cristiano. Y al tener esa certeza, esa seguridad, va sabiendo en su andar con Dios cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere. Pero para fundamentar lo que se ha comenzado a decir en esta hora, vamos a leer Efesios el capítulo 2, desde el versículo 19. Efesios 2, desde el versículo 19. Con su permiso, voy a tomar un poquito de agua. Efesios capítulo 2. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Fíjense, lo voy a repetir. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Una persona extranjera no comprende las costumbres de un país. ¿Por qué harán eso? ¿Qué significará eso? Lo natural tipifica lo espiritual. Pero aquí el Espíritu dice que por medio de un espíritu, como lo dice el versículo 18, que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. A eso se refiere esta escritura. Por el Espíritu Santo, nosotros tenemos entrada a Dios, porque ahora el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a la obediencia. ¿Se dan cuenta? Porque lo que va a producir el crecimiento es la obediencia a la palabra, a la voluntad de Dios. ¿Y cómo va a crecer si no hay un guiador que lo lleve a la obediencia a la palabra? Por eso ya usted no es un extraño, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Que el Señor pueda profundizar en la revelación para que eso nos lleve a una mayor obediencia y un mayor crecimiento. Ese es el verdadero crecimiento espiritual. No es un crecimiento en número. Eso, cuando se habla de crecimiento, no es necesariamente número. Entiendan eso. Es el crecimiento en cuanto a conocer a Dios, crecer y ser edificados en Dios, conocer a Dios, hacer la voluntad de Dios, unirnos a Dios para ser templo. ¿Es usted un templo de Dios? Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos por tu preciosa palabra que ya ha comenzado a ser dada. Señor, que esta palabra pueda ser vivificada, revelada, mostrada, Señor, y que tú puedas establecer la línea de obediencia para que el hombre, al obedecerla y ver los resultados, produzca un crecimiento espiritual. Señor, que tu pueblo pueda profundizar en su experiencia. Que todos nosotros podamos, Señor, rendir nuestros pensamientos y nuestras ideas para que el Espíritu Santo pueda revelar tu palabra. Señor, háblanos en esta hora, sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida por el error, por la enfermedad que el diablo pudiera tener atado. Esta palabra puede ser de liberación para cada uno de sus hijos.
Te damos la gloria y la honra. Háblanos en esta hora para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, estamos en el tema de cuando la novia sepa lo que ella es, pero usted no va a conocer quién es usted si usted no tiene una experiencia con la revelación y no la obedece, porque al usted recibir la palabra por revelación y obedecerla, usted va a ver el resultado. Usted va a ver a Dios respaldando su palabra y eso hará que usted crezca espiritualmente. Y al crecer espiritualmente es como el hombre y la mujer que van aumentando en edad y van conociendo más y más las cosas. Y va a llegar un momento en que estarán listos, hablando de lo natural, estarán listos para ocupar su lugar en la sociedad, de acuerdo a su vocación y de acuerdo a su deseo. Hay personas que se van de diferentes lugares. Hay unos que son doctores, otros son comerciantes, otros son ingenieros, otros son albañiles. Hay diferentes lugares y cada uno ocupa un lugar. En lo espiritual también es así. Y para uno saber lo que es, primero tienen que conocer al que lo llamó. Porque la identidad de la novia es la identidad de Cristo en ella. Usted no puede saber si en usted está una identidad personal o una identidad denominacional. ¿Cómo puede usted saber lo que usted es? Si usted piensa como un denominacional, entonces usted se identificará como un denominacional, conforme a la idea de esa denominación. Porque si se le pregunta, ¿qué cree usted? Esa persona dice, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto. Y uno dice, usted es de cierta iglesia. ¿Por qué? Porque esa persona ha tenido una identificación con esa doctrina. Pero ¿qué pasa? La creen porque es la doctrina de la iglesia y dicen, esa es la verdad. Hay algunas, y eso también, y se vuelve a repetir para que no se confundan. Toda denominación tiene parte de la verdad. Y esa parte de la verdad es la que el Espíritu Santo revela y vivifica. Dios no revela dogmas, ni respalda dogmas, ni ideas denominacionales. Dios respalda su palabra, la revelada. Entiendan, Dios no respalda algo que no es conforme a su revelación. Aunque usted utilice la palabra para justificarlo. Por eso usted tiene que tener cuidado, hermano ministro. Usted al tomar la Biblia o tomar el mensaje de la hora, usted tiene que tomarlo con revelación, dándole la interpretación que Dios le dio. Dios no va a respaldar su idea. Dios no respalda ideas. Dios respalda su palabra revelada. Entiendan. Y cuando el Señor lo llama a usted, Dios comienza a fundamentarlo en la verdad. No tanto por conocimiento, sino por experiencia. ¿Sabía usted eso? ¿Será que lo repito? Lo voy a repetir de nuevo. Cuando Dios comienza a fundamentarlo a usted, no es por el conocimiento, sino por la experiencia que ha tenido en base a la obediencia. Eso es lo que produce el crecimiento. El conocimiento lo lleva a saber cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando se predica, allí hay un cúmulo de conocimiento. Cuando usted lee, usted está acumulando un conocimiento acerca de algo. Cuando el Espíritu lo vivifica y usted lo obedece, entonces eso es lo que produce el crecimiento. Cuando usted lee en la Biblia, no te harás imágenes. Y usted lo ha leído por años, pero eso usted no ve la diferencia. Pero cuando el Espíritu se lo revela y usted empieza a botar todas las imágenes, usted va a ver la diferencia porque usted va a ver cómo la revelación
le abre el panorama completo. Y así las verdades que se predican con relación a la santidad deben ser recibidas por revelación. Hay pasos que los hombres y las mujeres deben dar que tienen que ser por revelación, porque no pueden hacerla de mala gana o porque le dijeron que lo hicieran, porque no lo estarían haciendo por fe. ¿Se dan cuenta? De nada le sirvió a Israel salir de Egipto porque ellos salieron sin revelación. No acompañaron el crecimiento posterior que tenían que tener. Creyeron a Moisés al principio, pero Dios no se quedó solamente en los milagros de Egipto. Dios siguió creciendo y siguió pidiéndoles más. Israel es el mejor ejemplo de eso. Dios comenzó a mostrarse como el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Ellos tenían el gran Jehová histórico de Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando vieron a ese Dios manifestarse en Moisés, ellos creyeron a Moisés. Pero Dios no se conformó con que salieran de Egipto, sino que ahora les dio la ley. ¿Para qué? Una mayor profundidad, porque Dios quería que Israel fuera guarda de la verdad. Fíjense, el llamado de Israel es sublime. Pero esa generación no entendió. Antes, dice la Escritura, que quedaron postrados en el desierto porque no le creyeron a Dios, porque eran incrédulos. Porque llegó un momento en que ya no obedecían lo que el Señor les decía. Cuando el Señor les prometió la tierra que fluye leche y miel, ellos dijeron, no, en ese lugar vamos a ser conquistados. Allá hay gigantes, parecíamos langostas delante de ellos. ¿Qué significa eso? Que abordaron el reto de Dios con incredulidad. Fíjense, ¿sabía usted que nosotros pasamos por esas mismas etapas? Puede estar pasando usted por una prueba fuerte, por una enfermedad fuerte, pero el Señor te dice, yo soy tu sanador. No te dejaré ni te desampararé. Pero ¿qué es lo que usted cree y qué es lo que sale de sus labios? Dice, no, yo no, de esta enfermedad no me curo. No, esa prueba es muy difícil. Ustedes no saben lo difícil que es eso. Nos estamos comportando como el Israel que no entró a la tierra prometida. Hermano, eso de ser cristiano no es para mí. No, yo no puedo recibir el Espíritu Santo porque a mí me gusta mucho el pecado. Está confesando como ese Israel incrédulo. Recuerden, ellos no entraron a la tierra prometida. Por incredulidad no hubo crecimiento. Parecía que estaban creciendo porque el Señor los llamó del mundo de Egipto con singulares maravillas. Pero cuando ya el reto era personal, cuando ya era toma a Dios en su palabra, honra a Dios con tu obediencia, ya el reto empezó a ser difícil para algunos porque muchos no le creyeron a Dios. ¿Se dan cuenta? Muchos empezaron a cuestionar a Dios. Muchos empezaron a dudar de Dios. Muchos empezaron a buscar alternativas a las cosas del Señor. Hermano, ya a Dios no les satisfacía. En esos 40 años estuvieron dándole vueltas al desierto. Cuando no eran por mujeres, eran quejándose de la comida. Y cuando no era quejándose de la comida, era quejándose del agua. Y cuando no era quejándose del agua,
era porque resistían el liderazgo de Moisés. Fíjense, Dios los soportó por 40 años. Y murieron dando vueltas. No podían entrar, estaban cerquitas y se regresaban. Estaban cerquitas y se regresaban. Porque la incredulidad fue una barrera. Ellos habían escuchado que cruzando el Jordán estaba la tierra que fluye leche y miel. Pero ellos no pudieron entrar porque no creyeron a Dios. Oyeron, pero no lo comprobaron. ¿Cuántos hombres y mujeres en las iglesias han escuchado verdades de Dios? Pero como no la toman por revelación y la obedecen, son como ese Israel que oía de la gran tierra que está más allá, pero la incredulidad no los dejaba pasar, hermano. La incredulidad es una barrera que separa a Dios del hombre. Dios no puede obrar en un corazón que es incrédulo. ¿Y cómo se manifiesta? Con lo que dice y con lo que hace. ¿Se dan cuenta? Con el corazón se cree y con la boca se hace confesión. Lo que usted cree por revelación, lo habla y lo manifiesta como obediencia. Piense en la combinación perfecta. Lo que usted cree por revelación, lo habla y lo obedece, lo manifiesta. Y eso lleva a una experiencia con Dios. Hermano, a profundizar en esa experiencia con Dios. Y cada vez serán victorias que profundizan el carácter cristiano. Cada vez que hay una prueba, Dios da la salida, la revelación, así dice la Escritura. Y al tener la victoria, eso produce un crecimiento espiritual. Cada prueba y cada situación, cada victoria produce un crecimiento. Porque cuando yo digo experiencia, entiéndase, es la experiencia que nos lleva a la victoria. Que nos lleva a ver el cumplimiento de la palabra. ¿Qué significa eso? Que esa fe se convierte en fe perfecta, o sea, una fe que tuvo su cumplimiento. Al recibir la sanidad, su fe fue perfecta porque esperó en el cumplimiento de la palabra. Aquellos que esperan hijos, su fe tiene que ser perfecta. Tienen que esperar el cumplimiento de Dios de esa palabra. ¿Se dan cuenta? Tienen que esperar que el Señor cumpla y manifieste y vivifique esa palabra. Dios tiene un tiempo. Abraham, dice la Escritura, se mantuvo creyendo. Y esa fe no solamente se la guardaba para sí, sino que él la confesaba. Plenamente convencido, se esforzaba en fe. ¿Qué significa eso? Lo creía y lo hablaba. Y esa confesión, esa posición, porque asumió una posición de fe, porque eso nos lleva a asumir posiciones de fe. La revelación produce eso. Cuando usted obedece a Dios, usted establece una posición de fe. Cuando le ofrecen el cigarrillo, el licor, y usted dice no, porque nosotros estamos llamados a creciendo para ser un templo santo de Dios.
Allí usted asume una posición en Cristo. Cuando llega esa muchacha del mundo a insinuarte, usted, hermano, establece una posición de fe. Yo estoy viviendo para Cristo porque yo soy un templo santo para Dios. La mujer puede burlarse de usted, pero usted se mantiene firme en esa posición. Y cuando el Señor le da la victoria, eso produce un crecimiento espiritual. Cuando el caballerito del mundo le ofrece flores y le dice palabras bonitas a usted, dama cristiana, pero usted dice, como dice la Escritura, yo estoy llamada a ser un templo santo de Dios y Dios mora en mi corazón y yo voy a vivir para Dios. La Escritura dice, no os hagáis yugo desigual con los infieles. El mundano se puede burlar de usted o le puede ofrecer mucho dinero, una estabilidad económica. Usted va a ser probada, hermana. Pero cuando usted establece una posición de fe en base a la revelación de la palabra, porque esta escritura le tiene que ser revelada, usted dice, yo voy a honrar a mi Señor Jesucristo. Yo voy a pararme en fe, una posición. Y cuando el Señor, después de la tentación, le da la victoria, eso produce un crecimiento espiritual en su vida. Eso tiene que experimentarlo. Porque en nuestro caminar, desde que aceptamos al Señor hasta el día de hoy, nuestra posición como creyentes va a ser probada. La posición de Israel fue probada y esa generación falló. Esa generación no le creyó a Dios. Solo, dice la Escritura, dos hombres que tenían un espíritu distinto, Josué y Caleb, ellos sí entraron. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué Josué y Caleb entraron, pero el resto de su generación no entró? Porque ellos recibieron otro espíritu. ¿Qué espíritu recibieron? La revelación del Espíritu. El Espíritu les reveló, esta tierra es de nosotros. Ellos lo creyeron y lo hablaron. Hermano, ellos no hubieran dicho lo que dijeron si no lo hubieran creído, si no les hubiera sido revelado. Si ellos no se les hubiera sido revelado por el Espíritu. Dijeron, somos más que capaces para tomar esta tierra. Dios nos dio esta tierra es nuestra. Eso no era emoción, no es emoción, no se confundan. Porque la emoción se le puede pasar a usted, pero la revelación no. ¿Se dan cuenta? La emoción lo puede a usted llevarlo a actuar en un momento dado en base a la emoción, una acción en base a la emoción. Pero cuando se le pasa la emoción, ¿va a seguir manteniendo su posición de fe? La emoción es buena, pero no es sustituto de la revelación. Entiendan, la revelación es la emoción por las cosas del Señor. Es un complemento que lo llena de gozo a usted. Pero las posiciones de fe, las acciones tienen que ser basadas en revelación. Usted tiene que esa escritura haberle sido revelada a usted, porque será usted en sus propios pies de convicción en donde se va a parar y va a decir, yo creo esto y yo estoy esperando el cumplimiento de esta palabra porque Dios lo dijo. ¿Se dan cuenta? Ya el Señor dio las promesas. Dios está esperando un corazón que le crea, que se abra a la revelación
para revelarse a ese hombre y a esa mujer, para unirse en un solo compañerismo, en una sola obediencia, como un templo. ¿Se dan cuenta? Josué y Caleb confesaron lo que el Señor les había revelado. ¿Y qué pasó? Dios honró esa fe. Ellos entraron. Ahora, usted, hermano, hoy en día, nosotros estamos llamados a ser vencedores en este tiempo. Nosotros estamos llamados a reflejar a la iglesia primitiva. Nosotros estamos llamados a manifestar las mismas obras de la iglesia primitiva, a tener las mismas experiencias y hasta más profundas que la iglesia primitiva. Y te dirá, ¿cómo más profundas? Porque tenemos el alimento almacenado, el mensaje de la hora, dado a través de un profeta. Eso no solamente, escuchen, no solamente nos debiera llevar a una posición como la de la iglesia primitiva, sino más alto todavía. Somos la generación que vio la revelación del libro de la redención. Hermano, es un antes y un después. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que la revelación del libro de la revelación, así llamada los sellos, es un antes y un después para la humanidad? Estamos hablando del libro de la redención. Hermano, ¿sabe usted lo que es? La generación al cual Dios le confió esta revelación. La generación de Pablo no vio eso, pero esta generación, esta novia, sí. Ahora, ¿a qué nos debe llevar? A la obediencia, a la continuidad. Ya sabemos el capítulo final. Por eso, no puede ser menos que la iglesia primitiva, la experiencia de esta novia, de esta iglesia, de esta esposa. No puede ser menos. Dios no se conforma con una iglesia del mensaje que cree naturalmente, que no es capaz de creer en la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo a través de los dones espirituales. ¿Cómo puede ser esa iglesia la iglesia primitiva? Si ni siquiera cree en la manifestación del Espíritu, porque es el Espíritu Santo a través de un don. Dios va llevando a la iglesia, compaginándola, entrenándola. La experiencia de cuando usted aceptó al Señor no puede ser la misma de cuando usted va creciendo. Llega un momento en que Dios ya le empieza a confiar las herramientas, hermano y hermana, herramientas espirituales. Dios quiere saber si confía o no en usted. Recuerde, Dios obra y ministra. El tipo es el templo que había en Jerusalén. Dios ministraba, era en el templo. El sacrificio era en el templo. Allí eran que ministraban esos hombres de Dios, los levitas, los sacerdotes. Y es en el templo de Jesucristo, por medio de un espíritu, ¿se dan cuenta? Edificados para morada de Dios en espíritu, es que el espíritu va a ministrar. ¿Cómo podemos reducir a un Dios sobrenatural a una experiencia natural? Usted sabe lo que usted es. Usted no sabe que Dios es sobrenatural. ¿Cómo usted puede decir que Dios es natural cuando nuestro Dios es sobrenatural?
¿Cómo puede decir que eso solo fue en los días del profeta? Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Usted no ha leído eso en la Biblia? ¿O no le ha sido revelado? No le ha sido revelado que la novia de hoy tiene que ser como la novia de la primera edad. Si no le ha sido revelada esa verdad, tiene que buscar al Señor, porque pudiera ser más tarde de lo que usted piensa. Dios pudiera estar esperando, solo que usted ocupe su lugar en el cuerpo. Tal vez usted, por vivir una vida natural, tiene detenida la obra del Señor, porque Dios va a obrar en su templo. Dios no va a obrar fuera de su templo. Dios va a obrar en su templo, en su novia, en su cuerpo. Este cuerpo, el brazo no puede ir por un lado y el cuerpo por otro. No. Tiene que ser el Espíritu Santo, obrando en su cuerpo. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede saber usted cuando usted no ha tenido una profunda experiencia con ese Dios sobrenatural? No ha asumido posiciones de fe. Usted no puede tomar como ejemplo ese Israel que dudó en el desierto. No puede. Tiene que tomar el ejemplo del Israel que cruzó hacia la tierra prometida y que adentro, ¿por qué creyeron? ¿Por qué entraron? Porque creyeron. Y adentro manifestaron a Dios. Ya era una unión entre Israel y el Señor. Era un pueblo que le creía a Dios. No era un pueblo que se quejaba. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. El Israel que cruzó a la tierra prometida no se quejó. Era un Israel con revelación. Hermano, fíjense la diferencia. Hay una generación que salió de Egipto cuando vio las señales en Moisés. Pero para entrar a la tierra prometida, no creyeron. Hay una generación que salió creyendo las señales que Dios hizo a través de un profeta. Pero muchos no han nacido de nuevo porque no le creen a Dios, porque no quieren rendirse, no quieren morir en el altar, no quieren buscar el Espíritu Santo, no quieren hacerse uno con Cristo. Quieren vivir su propia vida en la iglesia, porque no quieren obedecer. Y al no obedecer, no crecen espiritualmente. Se quedarán dando vueltas en el desierto. Eso es triste, hermano y hermana. El Espíritu en esta hora le dice a usted, no esté dando vueltas en el desierto. No esté dando vueltas en la iglesia sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. No esté dando vueltas sin saber lo que usted es, porque no quiere comerse la comida con revelación, no está creciendo, no está obedeciendo. Se quedó, como dicen aquí en Venezuela, se quedó pasmado espiritualmente. Se quedó pasmada espiritualmente. Sigue siendo la misma persona, no crece. Con intrigas, con chismes, haciendo negocios turbios. No va a crecer espiritualmente. Por consiguiente, Dios no lo va a poder usar en el templo, o sea, en el cuerpo de Cristo. Hágase un examen, porque usted, hermano y hermana, por su vida natural en Cristo pudiera estar deteniendo la obra del Señor, pero hay un pueblo orando para que el Señor derrame el Espíritu Santo,
Dios lo hará. Y más vale que usted en esta hora, quien me escucha, esté seguro que ha obedecido y que está creciendo espiritualmente. Y si no ha recibido el Espíritu Santo, hoy es el día para comenzar a buscarlo. No espere que sea demasiado tarde. No espere porque pudiera morir en el desierto. La puede ver la tierra, esa hermosa tierra. Puede oír de esa hermosa tierra, pero no podrá entrar por incrédulo. Y al ser un incrédulo, usted no sabrá lo que usted es. Y a lo que el Señor pudo haberlo llamado, lo que el Señor pudo haber hecho en usted. En esta hora, hágase un examen. Hagámonos todos un examen. Que cada uno de nosotros podamos hacernos una revisión sincera delante del Señor. Estamos creciendo espiritualmente. Ministros están llevando a su gente a un crecimiento espiritual. Le están predicando toda la palabra. Acuérdense de Eva. Ella descreyó un 0,001% y eso produjo muerte. Usted omite una parte de la doctrina revelada por Dios y eso estancará el crecimiento espiritual, porque no es solamente que sean perdonados y que sean salvos y que sean santificados, todo eso está muy bien, sino que crezcan espiritualmente, que nazcan y crezcan. Están llevando a su gente a nacer de nuevo, están llevando a su gente a crecer espiritualmente. O solo los conforman con ser simples miembros de iglesia, tomando patrones denominacionales. Hagámonos todos un examen. Es la hora de las posiciones, del crecimiento espiritual. Su experiencia con Cristo debe estarlo llevando a crecimientos espirituales. Cada crecimiento, cada victoria es un crecimiento, es una experiencia con cada una de esas virtudes. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. Son experiencias que usted y yo tenemos que tener, victorias que alcanzar. ¿Está dispuesto a alcanzar las victorias? A hacer como ese Israel que entró, tomar la espada y conquistar su victoria, conquistar su monte. ¿Estará dispuesto en esta hora? Eso es saber lo que usted es. Cuando usted toma, yo voy a reclamar cada promesa de la Biblia, es mía. Señor, perdóname, ayuda a mi incredulidad. Yo quiero ser un vencedor, un hijo vencedor, un hijo obediente, un hijo en donde tú y yo, Señor, seamos una sola cosa. ¿Estaremos dispuestos? Hagámonos un examen. Es la hora. Haré una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Señor, bendice a tu amado pueblo. Señor, tú nos amas y tú nos hablas y tú nos exhortas. Tú das el diagnóstico por el Espíritu acerca de nuestra condición, que muchos no crecen porque no comen. Y al no comer con revelación, esa palabra no es digerida en nuestro organismo y no la obedecemos, no tomamos posiciones de fe, no vemos victorias espirituales. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestras palabras torpes, por nuestras palabras incrédulas. Perdónanos, Señor, que nuestras acciones nos lleven a un mayor crecimiento espiritual, a una profunda experiencia contigo. Señor, que podamos hacer una limpieza, tu espíritu en cuerpo, alma y espíritu, para que, Señor, cada día más nos unamos a ti y en el templo místico del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, allí en la humildad, el Espíritu obre por medio de nosotros
esa palabra, esa obra, esa posición de fe, esa posición que traerá beneficio espiritual para tu iglesia. Señor, esta palabra va a llegar a esa simiente predestinada, a ese hombre y esa mujer predestinado por Dios. Te damos la gloria y la honra. No volverá a ti vacía. Ella hará la obra, yo lo creo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra que es inspirada por Dios. Y la inspiración solo se conecta con inspiración. Si usted le pide al Señor revelación, esa palabra le abre la puerta y la revelación del Espíritu vendrá a su corazón. El Señor le hablará. Acuérdense, en cada predicación, allí está la revelación. Usted le pide al Señor revelación, abre la puerta y esa revelación viene, es el mismo canal. Se unen dos canales. El Espíritu corre y va al otro canal. Y al entrar en el canal de su corazón, eso activa su decisión y su obediencia. No se pierda cada día a las 6 de la tarde esa palabra que Dios tiene para usted. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, la iglesia se ha unido a administrar esa palabra de intercesión al pedir por el Espíritu Santo. Eso es algo que muchas iglesias no hacen hoy, porque creen que al tener la letra es suficiente, pero están completamente equivocados. La palabra, la letra sin el Espíritu es letra muerta. Y necesitamos que el Espíritu vivifique los corazones para que puedan empezar a ver posiciones de fe. Hay hombres y mujeres que no están asumiendo posiciones de fe y el Espíritu Santo los va a constreñir a eso. Y por eso estamos orando para que esos hombres y esas mujeres predestinados por Dios, porque hay algunos que no van a querer obedecer a Dios, pero hay algunos que sí, y van a ser libres por la gracia del Señor y porque hay un pueblo intercediendo. Únase a esa oración de lunes a viernes a las 3 y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, el cual le ha abierto su corazón a la revelación del Espíritu. Él quiere predicar toda la palabra. Él está trayendo toda la palabra y los resultados lo estamos viendo con nuestros ojos. Lo estamos percibiendo, hombres y mujeres cambiados, el Espíritu moviéndose. Eso lo deseamos ver en todos los lugares, en todas las iglesias. Por eso, si usted viene con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a unirse a Dios, les invitamos a que nos escuchen todos los domingos a las 9 de la mañana en el Tabernáculo de Benecer. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook, la Radio Benecer y por nuestra página www.tabernaculodebenecer.com. Recuerden, para que usted sepa lo que usted es, tiene que tener una experiencia con esa verdad. Una verdad que no le ha sido revelada y que usted no haya obedecido, no va a ver los resultados si en verdad es verdad o no. Dios no quiere que usted tenga revelación de segundas manos. Dios quiere que usted, quien me escuche en esta hora, tenga su propia experiencia con Dios. La revelación se haga uno en usted, lo lleve a un crecimiento espiritual y a reflejar el carácter de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude a que la palabra se haga uno en nosotros. Amén y amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.